En esa ocasión estuvimos estudiando los versículos de 20 al 26. Vamos a volverlo a leer, que dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hemos notado en el texto cómo se le aconseja a este joven pastor a desechar, dice, las cuestiones necias e insensatas, porque engendran contiendas. También que el siervo del Señor no debe de ser, dice, contencioso, sino su carácter debe de ser amable para con todos. Y todos involucra tanto amigos como enemigos, todos. Pero apto para enseñar. Que corrija a los que se oponen con mansedumbre, dice, por si quizás Dios les conceda arrepentirse para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo. ¿Por qué esta aclaración? Porque nosotros sabemos que, según Juan 16:13, es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. Y es por eso que siempre tenemos que, si vamos a tomar en serio el estudio de la palabra, siempre rogar que el Espíritu Santo sea nuestro guía. Porque tendemos a desavenencias sobre teorías y doctrinas, y esto sucede cuando no respetamos la verdad que es absoluta. Recuerden que cuando hay desacuerdos o algo controversial, una puede ser verdad, la otra mentira, las dos pueden ser mentiras, pero nunca las dos pueden ser verdad. Y hermanos, yo sé que en la Biblia existen, lo dice Pedro, misterios, pero existen también antinomias. Las antinomias es cuando existe una aparente contradicción entre conclusiones que aparentan ser igualmente lógicas, razonables y necesarias. Y es cuando ocurre una antinomia. Nosotros recientemente, les pongo este ejemplo para que entiendan este sentido de antinomia, que tuvimos una reunión de matrimonios que surgió el tema de las finanzas, y es precisamente como lo presenta la Biblia, una antinomia. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que Dios es quien enriquece, que le da mensaje a los ricos, qué hacer con el dinero apropiadamente, y por otro lado nos dice que estemos contentos con lo que tenemos, que no seamos avariciosos. Entonces ahí ves, las dos aparecen contradicciones, pero ninguna se puede negar y las dos son verdad. Entonces esto es lo que es una antinomia. Y eso vamos a encontrar mucho en la Biblia. Pero ¿por qué yo le estoy hablando de todo esto? Porque dice claramente aquí que el siervo del Señor debe de ser apto para enseñar, y debemos ser entonces apologéticos, porque quiere decir con estos textos, cuando dice no seas contencioso, que vamos a desechar la apología. Recuerden que la apología es cuando uno presenta defensa de la fe, como expresa 1 de Pedro 3:15. Claro que no. Claro que no. Nosotros tenemos que aprender a defender también la fe. Uno de los propósitos, aquí lo único que nos está diciendo es que lo hagamos con la actitud apropiada. Es lo que nos está diciendo. Pero uno de los propósitos de la religión
es preparar al hombre para una eterna comunión con Dios por medio de Jesucristo. Si una religión no prepara al hombre para ese encuentro con Dios, es vana, no tiene sentido. Y más que todo, porque esas personas, dice en nuestro texto, que están en lazo del diablo, que el diablo es el que está detrás de todas esas falsas religiones y de todas esas sectas, y son personas que están atrapadas por el mismo diablo. Y si el Señor nos puede utilizar a nosotros, porque fíjense que el texto dice, por si quizás Dios les conceda arrepentirse. Bueno, pues quizás Dios nos puede usar a uno de nosotros para ayudar a esas personas a que salgan del error. Y es la motivación del estudio, no solamente conocer y prepararnos, pero ya que casi 300 personas ven nuestros videos, puede ser que alguna pueda ser impactada por lo que vamos a hacer hoy, porque yo lo que quiero es mencionar diferentes teorías que se han creado los hombres bajo el lazo del diablo sobre la vida en el más allá. O sea, las opiniones que tienen. Y nosotros tenemos, obviamente estamos en Cristo, verdadero Dios y la vida eterna. No tenemos que preocuparnos por eso, pero sí ayudar a las personas que se encuentran bajo esos lazos. Y quiero empezar, no creo que me vaya a alcanzar el tiempo para mencionarlas todas, pero si no acabamos hoy, acabamos el martes que viene. Pero quiero empezar con la teoría de la reencarnación, que más bien involucra a todas las religiones orientales. Así que se puede imaginar que son millones las personas que están atrapadas bajo este lazo del diablo de la reencarnación. A veces lo escuchamos y tenemos una idea básica de lo que es, pero aprendamos a conocerla. Dice, para el que cree en la reencarnación, la vida es un ciclo tedioso, un proceso de ir y venir ocupando cuerpos e irse purgando mediante sufrimiento. A eso le llaman la mala karma, hasta lograr buena karma y escapar de este ciclo y entrar a un estado suspenso que le llaman Q. Fíjense que eso es lo que tienen en la idea ellos. Ir reencarnando y reencarnando hasta llegar a ese estado de Q. La creencia en la reencarnación ha estado presente en toda la humanidad desde la antigüedad, en las religiones egipcia, griega, hinduista, budista y romana. Está presente en la mayoría de las religiones orientales, como el hinduismo, budismo, taoísmo, y también en las religiones no adulteradas africanas y tribales de América y de Oceanía. Fíjense para que usted vea el alcance tremendo a nivel mundial que tiene esta tendencia. Si la reencarnación es la creencia consistente en que una esencia individual de las personas, ya sea mente, alma, conciencia o energía, adopta un cuerpo material no solo una vez, sino varias. Y hay veces la gente no tiene que pertenecer a estas religiones para que este concepto lo tengan en la mente, porque siempre, usted ha escuchado decir, no, porque yo en mi otra vida. Bueno, ahí está también ya este proceso, porque verdaderamente no teníamos otra vida. Esta creencia aglutina de manera popular diversos términos, metempsicosis y transmigración, que viene a ser reencarnación o recorporación, volver a corporificarse. Y todos estos términos aluden a una existencia de un alma o espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos, generalmente a fin de aprender diversas vidas, las lecciones que proporciona la tierra, hasta alcanzar una forma de liberación o de unión con un estado de conciencia más alto. Uno de los documentales más impactantes que yo he visto y tiene que ver con estas creencias, sobre todo el hinduismo, donde ellos creen que para usted esquivar todas estas fases y a usted poder llegar a ese Q directamente, pues lo que usted tiene que hacer es suicidarse, no comiendo y no bebiendo nada.
Y a veces duran una semana, donde la persona se va desgastando y desgastando porque no pueden comer ni beber. Entonces, a la vez que mueren, según ellos, ya esquivan este proceso, estas etapas y van directamente. Miren qué ignorancia, teniendo nosotros una verdad tan hermosa en Cristo Jesús y una esperanza tan gloriosa. ¿Okay? Así que, hermanos, ya hemos conocido un poquito acerca de lo que es la reencarnación, una religión y una tendencia pero muy popular. Nosotros sabemos que tenemos vida y que tenemos vida en Cristo. Y Hebreos 9:27 dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Esa es la verdad bíblica. Y yo digo, ¿por qué no creerle a Dios? Él es el creador, Él es el que hizo el universo, Él es el que nos hizo a nosotros, Él es el que nos ha dado su palabra. ¿Por qué no creerle a Dios y estar creyendo todas estas cosas ilusorias? El próximo, y este sí es bastante tremendo porque yo estoy seguro que algunos aquí pasaron por eso y gracias a Dios que Dios los liberó y hoy están en la verdad. Porque quiero hablar, porque acuérdense, estamos hablando lo que la gente cree sobre el más allá. No se trata de todo el cúmulo de doctrina de estas religiones, sino solamente basado en ese tema. Y quiero hablar del purgatorio católico. El purgatorio católico es otra tendencia, que es la teología católica sobre un estado transitorio de purificación y expiación, donde después de la muerte, las personas que han muerto sin pecado mortal, porque si comete pecado mortal no hay purgatorio que valga, pero que han cometido pecados leves, sin haber sido estos perdonados, o graves ya perdonados en su vida, pero sin satisfacción penitencial de parte del creyente, dice, tienen que purificarse de esas manchas a causa de la pena temporal contraída para poder acceder a la visión beatífica de Dios. Así que es la manera que ellos creen que pueden llegar al paraíso, al cielo, a Dios, es a través de este purgatorio. Debido a que todo aquel que entra en el purgatorio terminará entrando al cielo, tarde o temprano el purgatorio no es una forma de infierno. Pero está aquí donde viene lo que es el lazo del diablo, la mezcla del error. Porque entonces las plegarias por los muertos y las indulgencias pueden acortar la estadía de uno o varios de los seres queridos que estén en dicho estado. Y entonces, ¿en dónde queda el sacrificio de Cristo? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda su eficacia? Que sabemos que Cristo eficazmente murió por todos, eficientemente para los creyentes por medio de la fe. Entonces, ¿para qué Cristo? Hermano, cuando nosotros vamos a creer algo, tenemos que usar nuestra mente, nuestro razonamiento y preguntarnos si lo que nosotros creemos hace razón, hace sentido. ¿Cómo yo voy a estar creyendo en un Cristo crucificado y resucitado y a la vez creyendo en un purgatorio? Porque entonces le estoy restando eficacia al sacrificio de Cristo. Si hay otra manera de uno salvarse, ¿para qué Dios envió a Cristo al mundo? ¿Para qué? No tiene sentido de que Cristo haya sufrido de la manera que sufrió cuando hayan otras opciones para uno poder llegar al cielo y salvarse. Dice, el tipo de pena que se padecen son equivalentes a las del infierno, en el sentido que se siente la lejanía de Dios, pero no son eternas. Purifican porque la persona no está empedernida en una opción por el mal. Por eso el purgatorio es la purificación final de los elegidos, la última etapa de la santificación. Y entonces ellos, entre paréntesis, muy conveniente, han establecido varios medios para que usted pueda sacar a estas personas de ese lugar más rápido.
¿Okay? Porque no es por el sacrificio de Cristo, es por lo que usted puede hacer por esas personas. Y se conocen como sufragios. Son las ayudas que los católicos ofrecen a las almas del purgatorio. ¿Haciendo qué? Todo eso se llama sufragio. Ofreciendo la misa. Ya sea encargándole la misa a un sacerdote o ofreciéndola mentalmente por un difunto. También el ofrecimiento de la comunión. Miren esto. Los católicos creen que en la comunión, o sea, cuando estamos en la Santa Cena, se encuentra realmente Cristo. Cuando comulgan, que reciben a Cristo, pueden ofrecerlo por reparación de las almas que les falta algo por purificar. Están las misas gregorianas. Se denominan así a la serie de misas que deben ser aplicadas por un difunto durante 30 días sin interrupción, mediante el cual el San Gregorio Magno probablemente solo quiso enseñar la doctrina de los sufragios aplicados a los difuntos, pero ellos creen que realizando estas misas durante 30 días sin interrupción ayudan a las personas que están allí. Y está también la indulgencia plenaria, que limpia todas las manchas, que nos hayan dejado los pecados ya perdonados. O sea, fíjense, pecados ya perdonados, pero que dejan mancha. O son perdonados o no son perdonados. Pero bueno, si dejan manchas, entonces están las indulgencias que pueden realizar esa labor de limpieza. Solamente hace falta realizar la acción indulgenciada, uniéndola a la comunión, añadiendo un acto de caridad, o sea, una obra, rezar por las intenciones del Papa, el Padre Nuestro, la Ave María y Gloria, y confesarle en 8 días. Dice que las principales acciones indulgenciadas son rezo y meditación del Santo Rosario, rezo y meditación del Vía Crucis, en una iglesia, lectura mediante la Biblia por más de 30 minutos y adoración al Santísimo más de 30 minutos. Y hermano, hay muchas otras cosas acá, pero queremos ver otras teorías, pero vemos cuánta ignorancia, qué religión tan complicada, cuando el Evangelio es tan simple, tan sencillo, que todo lo que el Señor nos pide es que reconozcamos que somos pecadores y que recibamos el sacrificio de Cristo y que pongamos toda nuestra fe en ese sacrificio y ya estemos tranquilos y seguros que en Él tenemos vida eterna. Verdaderamente es estresante ser católico, con todo esto que le mencioné y lo que faltó por mencionarle. Es muy estresante. Ok, seguimos, el Islam, porque esa es otra religión predominante en el mundo y de un alto crecimiento. ¿Okay? En eso quiero decirle, hermanos, obviamente que nosotros creemos en que Dios tiene sus escogidos desde antes de la fundación del mundo y que Él está salvando personas todavía metidas en todos estos grupos. O sea que Dios está deshaciendo esos lazos del diablo y están viniendo a Él de todos tipos de religiones. El otro día vi un video precioso de uno de estos árabes que está metido en estos grupos terroristas, que el testimonio, lo impresionante que estaba cuando llegó a conocer a Cristo. Estaba sumamente impresionante. Bien, el Islam practica conceptos similares o compatibles con lo del católico, como el barzá, o sea, el lugar, periodo, secuencia de trámites por lo que el alma espera al juicio final, en lo que Mahoma describe como las peores horas de la vida de un hombre. Se tienen el mismo concepto de purgatorio, ellos le llaman barzá. Y como dice el profeta Mahoma, quien fue quien los fundó, dice que son las horas más terribles del hombre. La idea de que las almas que van al infierno pueden sufrir allí la purificación y alcanzar el cielo,
permite a algunos opinar que el infierno de los musulmanes es parecido al purgatorio de los católicos. Así que, hermanos, quisiera leer Hebreos 10, antes de continuar. Hebreos 10, porque este es un versículo que puede ser utilizado contra estas falsas religiones que hemos acabado de mencionar. Efesios 10, 10 al 18. Ay, perdón. Hebreos, disculpe, porque tengo también para leer Efesios aquí. Hebreos 10, del 10 al 18. Y mientras lo leemos, vamos a disfrutar de estos textos porque esta es nuestra fe, esta es nuestra convicción, que nos da tanta seguridad y paz. Porque acuérdense que todo lo que hemos hablado es esfuerzos humanos de santificación para poder, según ellos, llegar al cielo. Mientras que la reencarnación piensa que es a través de ciclos de vida, los católicos, los musulmanes creen que es yendo a este lugar y para poder entonces un lugar transitorio para poder entrar al cielo. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermano, es como Dios nos ve a través de Cristo. Perfectos no somos, aún seguimos siendo pecadores. Pero ya Él nos ve cubiertos por la sangre de Cristo y en cuerpos glorificados, donde va a ser nuestro estado eterno para siempre. Por eso es que ya Él nos ve perfecto. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, no hay manchas, como dicen los católicos. No hay manchas de pecado. Todos son lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otra teoría muy, pero muy peligrosa, que es la teoría de la aniquilación. En general, es la postura que tiene todo ateo o todo materialista. En verdad creen en la aniquilación, porque la aniquilación quiere decir no hay vida después de la muerte. O sea, una vez que nos morimos, se acabó. Dejamos de existir para siempre. Pero no solamente los materialistas y los comunistas, los ateos, sino las sectas como los testigos de Jehová. Ellos creen en la aniquilación. ¿En qué sentido? Porque ellos creen que hay dos clases de cristianos. 144,000, que es una clase ungida, que van a habitar en los cielos en espíritu. Son los únicos nacidos de nuevo e hijos de Dios. La mala interpretación de Apocalipsis 14:1. Y el otro tipo de cristianos es la gran muchedumbre, que van a habitar la nueva tierra por la eternidad como seres humanos. Ellos les llaman las otras ovejas, malinterpretando Juan 10:16. Según ellos, Jesús murió como sacrificio para recuperar lo que perdió Adán. O sea, el derecho a una vida perfecta en la tierra. Los testigos de Jehová esperan ser encontrados suficientemente dignos para ser salvos de Armagedón. Los 4 requerimientos, noten, no es como nosotros decimos, Efesios, por gracia somos salvos por medio de la fe. No es de vosotros, es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, sino que ellos dicen que para tener los requerimientos hay que conocer a Jehová Dios y a Jesucristo. 2, obedecer la ley de Dios y conformarse a los requerimientos morales de la Biblia. 3, pertenecer y servir a la organización
único canal del verdadero Dios, la sociedad del Watchtower, y ser leal a la organización de Dios. Por eso, teniendo estos requerimientos, creen que la salvación se pierde. O sea que ni aún durante el milenio ellos están seguros de la salvación. Pero eso es básicamente lo que ellos creen acerca del más allá, que ellos solamente van, y de manera insegura, ellos son solo los salvos. Y dentro de los salvos está ese grupo que va a estar en espíritu en el cielo y el resto de ellos en la tierra. No creen que Jesucristo resucitó en carne, ellos creen que solamente resucitó en espíritu, que los 144,000 van a resucitar en espíritu, y la muchedumbre de testigos van a resucitar en cuerpo, pero para habitar la tierra. ¿Y qué va a pasar con el resto de la humanidad? Aniquilada. En otras palabras, como cuando usted pisa una cucaracha, y ya, así ellos piensan que el resto de la humanidad va a estar aniquilada. ¿Okay? La aniquilación significa destruir por completo. O sea, es la teoría que dice que todas las personas son creadas inmortales, pero aquellos que continúan en pecado serán completamente aniquilados, reducidos a no existir. Por eso, ellos no creen en el infierno, ni creen que existe el alma. Mira cuántas mentiras y cuántas falsedades. Pero quizás usted se va a asombrar porque una de las sectas camuflajeadas del cristianismo, muchos no creen que sea una falsa secta y muy peligrosa, que son los adventistas del séptimo día. Una secta muy pero muy peligrosa y seria. Y tienen muchos errores. Pero bueno, acuérdense que estamos hablando del más allá. Ellos tienen también requisitos para la salvación. Recuerden, hermano, que nuestra salvación es por gracia, por pura gracia. Lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo. Claro que nos santificamos, pero nos santificamos porque hemos recibido una nueva naturaleza, una regeneración, un poder del Espíritu para vivir ese tipo de cristianismo y de vida que Dios quiere que vivamos en esta tierra, pero no lo hacemos para salvarnos, sino que siendo salvos, el Señor nos ayuda en nuestra santificación. Pero no nos santificamos para salvarnos, que ese es un error de algunas iglesias cristianas también. Pero bueno, los adventistas tienen requisitos para salvación. Según ellos, el juicio investigador, el guardar el sábado, la obediencia a los 10 mandamientos y otras leyes del Antiguo Testamento. Creen que los pecados del mundo han sido puestos sobre Satanás en lugar de Cristo. Que los cristianos deben presentarse solo ante Dios sin Cristo como su mediador. Dice que los que viven en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia de Dios Santo sin mediador. Y quiero decirle que estoy leyendo de uno de sus libros que se llama El Gran Conflicto, la página 336. Miren cuántos errores. Por último, y obviamente no son las únicas sectas y creencias que existen, pero son las más prominentes, la que más ha afectado a más personas, los mormones. Por la expiación de Jesucristo, dice, todos los hombres son redimidos de la muerte física y de la tumba, sin importar que una persona reciba a Cristo por la fe. O sea, para ellos, todos los seres humanos son salvos, no necesitan recibir a Cristo por la fe. Según el libro Doctrina de Salvación 1:118. Que la muerte de Jesús solo garantiza que todo hombre resucitará y la obra redentora de Cristo no es suficiente en sí misma para dar la vida eterna.
que para obtener la vida eterna tenemos que añadir nuestras obras. Y esto viene del libro Principios del Evangelio, página 68, y Artículos de Fe, página 92. En otras palabras, se desconectan por completo de Cristo y ponen toda su fe en lo que ellos mismos pueden hacer. Lo triste de esto es que mormones, adventistas, usted los ve cantando himnos, como si fueran tremendos cristianos, y lo que sucede es que la gente no le presta atención a las doctrinas, a lo que se enseña, y no corroboran si son bíblicas, si están de acuerdo con lo que las escrituras dicen, y le creen todo lo que las personas les dicen y les meten en su mente, para su propio mal, para su propio daño, porque al fin y al cabo la Biblia está para todos, y muchas de ellas está bien clara que no necesitamos. O sea que es increíble los distintos conceptos que elaboran los hombres según su propia opinión con relación al más allá. Y hay otra concepción griega que pretende que el alma es persistente al cuerpo e inmortal para vivir eternamente independiente del cuerpo. O sea que las almas ya existentes esperan por un cuerpo para encarnar. Esa es otra tendencia. Ahí están las almas, esperando que Dios las ponga en un cuerpo para venir a la tierra. En estos sistemas la salvación consiste en separar o desligar el alma del cuerpo. Ha influenciado también a cristianos que creen que al morir e ir al cielo hay actividad. Pero las Escrituras enseñan que tanto el cuerpo como el alma son creados por Dios, buenos en sí mismos, destinados el uno para el otro para la inmortalidad. 1 Corintios 6, 15 y 19. ¿Okay? Aún más increíble es que haya quienes creen estas absurdas y fantasiosas ilusorias creencias y confían en el destino de sus almas a estos conceptos antibíblicos. Todos estos sistemas desvirtúan la eficacia y eficiencia del perfecto sacrificio de Cristo, añadiendo obras y esfuerzos humanos que en ningún momento Dios acepta. Porque yo creo que lo más importante, si nos vamos a preocupar por nuestras almas, es entender el camino que el mismo Dios ha trazado para que podamos llegar a Él. Y Jesús lo dijo bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso podemos estar tranquilos y confiados los que estamos en Cristo, los que le hemos recibido, que la vida eterna está segura. El día que nos vayamos de este mundo, sí, vamos a descansar, esperando resurrección, pero nuestra seguridad es eterna. Ya a la vez que estamos en Cristo, estamos completos en Él. Tenemos que darle gracias a Dios porque ha sido el Espíritu Santo quien nos ha guiado a toda verdad. Tenemos que tener misericordia de todas estas personas que están encerradas en todas estas tendencias y todas estas creencias. Si de alguna manera Dios les permite arrepentirse y de alguna manera Dios nos pueda usar a nosotros para llevarles a la verdad de Cristo, oremos por eso, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos seres queridos que están involucrados en alguna de estas teorías que hemos mencionado, y por eso es que está la apologética, más que todo, sí defender la fe, porque al defender la fe estamos honrando la palabra de Dios, pero es más que todo por misericordia de todas estas personas, el poderles ayudar a abrir los ojos. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Muchos de nosotros estábamos encerrados en esas doctrinas, y el Señor tuvo misericordia y nos rescató. Y igual que nos rescató a nosotros, les puede rescatar a ustedes. Yo, por ejemplo,
En mi caso, yo nací obviamente en un hogar cristiano, porque mi padre era pastor allá en Cuba, pero no fue así con mis padres, porque mi madre y mi abuela, ellas eran extremadamente católicos. Inclusive me decía ella que vivían en un cuarto muy pequeño allá en La Habana, un cuarto bien pequeñito, y tenía un balcón, y mi mamá me decía que apenas podía salir al balcón porque tenía un San Lázaro inmenso que lo cubría todo. Y según el testimonio de mi mamá, dice que una señora todos los domingos, cuando pasaba frente, la invitaba a la iglesia. Y ella siempre le ponía una excusa. Pero la señora no se cansaba de invitarla a la iglesia. Toda la semana. Semana tras semana, excusa tras excusa. Y un día mi abuela, por tal de ya deshacerse de esa señora, le dijo que sí, que iba a ir. Y fue. Y ese domingo se convirtió. Quería a mi mamá entonces en la iglesia. Y mi mamá siente el llamado para ser misionera. Y va al Seminario Bautista de Cuba. Y allí conoce a mi papá. Y se casan. Y forman un hogar cristiano. Fíjense el resultado de una insistencia de una persona. Ella no se paró allí a vociferarle el evangelio, a decirle cuán mal estaba por tener a aquel San Lázaro, a decirle idólatra. No. Simplemente invitándola a ir a la iglesia, porque es el Señor, hermano, es el Señor quien llama, es el Señor quien convence. Y simplemente tenemos que disponernos para ser instrumentos de Él, que Él nos use, por si quizás les conceda arrepentirse y puedan escapar del lazo del diablo. Qué triste, ¿verdad? Encontrarnos enredados en esas condiciones y esas situaciones que el mismo diablo ha formado. Tremendo, porque déjame decirle que estas son apenas 4 o 5 grupos religiosos. En una ocasión yo les dije que se reconocían 90 y pico de sectas y religiones falsas. Así que demos gracias a Dios porque estamos en Cristo, llenas, verdadero Dios y la vida eterna. Señor les bendiga.